El 14 de abril de 1931, los balcones de los ayuntamientos de Aragón y de España cambian de bandera y el rey marcha al exilio. La República es acogida con esperanzas. Fueron muchos quienes pensaron que la organización del Estado tenía que ser federal. Entre los aragonesistas de la emigración en Cataluña estaba claro que se podía acceder a un autogobierno y que la identidad aragonesa sería reconocida políticamente. Era algo por lo que venían luchando desde hacía muchos años. Gaspar Torrente dice: Aragón, pueblo esclavo, hoy también se asocia a la fiesta y rinde culto a la nueva aurora que viene a iluminarnos. Si Costa viviera, si Pi y Margall pudiera ver desde su fosa civil el triunfo de sus doctrinas, ¿qué nos diría? Ya puedo morirme esta noche. Ya he visto la libertad de Aragón. En el Gran Hotel de Zaragoza, en esos días de abril, se reúnen miembros de la burguesía. En unas bases de estatuto proponen mejoras en riegos y comunicaciones, reivindican instituciones culturales y autonomía universitaria y solicitan que a Aragón se le reconozca su personalidad jurídica. Unión y Juventud Aragonesista de Barcelona insistirán a las diputaciones provinciales reclamando acción con esos objetivos de autogobierno. La nueva Constitución no será federal, pero abrirá las puertas a la descentralización y a la autonomía. 1932 es el año del fracaso del aragonesismo político. ¿Por qué? Un año antes, la nueva Constitución de la República abrió una oportunidad al reconocimiento de los territorios históricos españoles. Y esa oportunidad fue aprovechada por Cataluña. En 1932, el Parlamento español, el Parlamento republicano, aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En Aragón, sin embargo, esta oportunidad no fue aprovechada de tal modo. ¿Y por qué no se produjo esta situación? Fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque en Aragón el peso político del centro-izquierda era limitado y minoritario. En segundo lugar, porque frente al debate por el Estatuto de Autonomía de Cataluña se abrió un movimiento antiautonomista, anticatalanista en Aragón, vinculado fundamentalmente a los sectores hegemónicos sociales y políticos. Y en tercer lugar, porque las únicas instituciones que podían hacer avanzar este proceso hacia la autonomía, las diputaciones provinciales, se enfrentaron entre ellas mediante recelos, sobre todo por parte de las diputaciones de Huesca y de Teruel frente a la Diputación de Zaragoza. Y solamente esta situación pudo volver a retomarse en etapas muy posteriores. Porque el bienio siguiente, los años 34 y 35, el debate territorial en España se paralizó como consecuencia de la subida al poder de los gobiernos de centro-derecha. Parte de la prensa zaragozana alimenta la desconfianza hacia cualquier tipo de estatuto, incluso para Aragón. Se extiende la idea de que basta con una simple descentralización administrativa. Así se manifiesta una organización, Unión Aragonesa, creada con el fin de desactivar al autonomismo. Veteranos regionalistas no comparten esa idea. García Mercadal, periodista afincado en Madrid, se pregunta qué está haciendo Aragón en esos momentos. Hubo en Aragón, en este primer bienio reformista, una voz realmente importante y era un hombre conservador, vinculado al viejo maurismo, que entendió muy bien las razones de este fracaso de la sociedad aragonesa para impulsar su desarrollo institucional, su avance hacia la autonomía. Este hombre se llamaba Juan Moneva. Juan Moneva atisba algo de esperanza. Nuestro triunfo está en que Cataluña ha logrado su estatuto y estamos en un país de imitación. Pedirán eso los mismos que se opusieron a la presentación del Estatuto de Cataluña. Aragón también. Julio Calvo Alfaro lamenta esa incomprensión. Se hará algo hoy. Sabrán percatarse los aragoneses de que es este un instante precioso para robustecer a Aragón. Llegará el día en que los que somos juzgados de lunáticos por ver el Aragón auténtico, ese que no ven los cadáveres vivientes de hoy, tendremos
la sanción de la justicia. En ese ambiente un tanto desilusionado, en los primeros meses de 1933 dejó de publicarse El Ebro, la veterana revista aragonesista de Barcelona. Por entonces se organizan iniciativas interesantes desde el punto de vista del desarrollo regional, pero con menos interés político. Cualquier idea de avance quedará desterrada con la llegada al poder de la derecha, que neutralizará en lo posible la labor reformista del primer bienio republicano. La represión de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 todavía lleva más lejos esa política de tierra quemada. En Barcelona, Gaspar Torrente funda el Partido Nacionalista de Izquierdas Estado Aragonés. Con su juventud, los almogávares y el periódico Renacimiento Aragonés se emprenderá a una reactivación del espíritu autonomista. Se homenajea en Zaragoza al Justicia en diciembre de 1935. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 animará a los defensores de la autonomía. Los aragonesistas de la inmigración coinciden con la izquierda republicana aragonesa en ese empeño. Durante los días 1 a 3 de mayo de 1936 tuvo lugar el ansiado Congreso Autonomista que se celebró en el Ayuntamiento y en el Teatro Goya de Caspe. A él asistieron más de un centenar de personas, los aragonesistas de Barcelona y también numerosas autoridades y agrupaciones de partidos del Frente Popular del interior de Aragón. La mesa del Congreso fue presidida por Gaspar Torrente y el resultado del mismo fue, de una parte, aprobar las bases en las que se debía fundar el futuro Estatuto de Autonomía, la comisión que debía elaborarlo y también la bandera de Aragón, que es la bandera de las barras que actualmente utilizamos. Hubo una campaña de promoción del estatuto en varios pueblos de Aragón, mientras los comisionados discutían ese estatuto, cuyo texto se dio a conocer en Caspe el 6 de junio. El estatuto fundamenta la personalidad de Aragón y propugna una autonomía adaptada a la legalidad republicana, con atención a lo social, y contempla un parlamento que designaría a un presidente del gabinete. Detalla la financiación del gobierno aragonés y propugna la creación de un centro de estudios aragoneses. Se estaba preparando un congreso en Monzón donde el estatuto debería ser ratificado para enviar a las Cortes españolas y tramitar un plebiscito. Como respuesta a esa iniciativa de la izquierda, 5 prestigiosos profesionales del mundo académico y jurídico, con significativo pasado regionalista en su mayoría y alineados con la derecha, harán público un proyecto que hoy día se conoce como el Estatuto de los 5 Notables. Al mes siguiente de las reuniones de Caspe, de mayo del 36, en junio, hay una propuesta de una serie de personalidades que yo llamé en su día el Estatuto de los Notables, que viene a ofrecer una especie de pacto diciendo nosotros haríamos las cosas de esta manera, lo que quiere decir implícitamente que reconoce y acepta el diálogo, diríamos, el acuerdo entre unas fuerzas y otras, incluyendo incluso también la mediación del Estatuto de la Diputación del 31. Por desgracia, no corrían tiempos propicios para el debate de ideas. Desde África se dejaron oír tambores de rebelión militar. El tiempo de las palabras había pasado. La guerra civil partió a Aragón en 2 mitades separadas por una línea de frente de norte a sur. En la oriental se situaba el Aragón leal a la República. Con las capitales provinciales en manos de los insurgentes, el Consejo de Aragón fue un ensayo de gestión autónoma del territorio. En su sede en Caspe, desde octubre de 1936, organizó la vida política, social y económica del Aragón republicano, en un marco sumamente complejo, primero bajo control absoluto de la CNT y más tarde con presencia de todas las organizaciones del Frente Popular. El Consejo de Aragón fue disuelto en el verano de 1937, en el marco de las luchas de poder entre las fuerzas y entidades que mantenían el pulso de la República, cuyo presidente impuso un gobernador general para Aragón. La ofensiva franquista en la primavera siguiente marcó el principio del fin. Con la derrota definitiva de la República en 1939, antiguos aragonesistas, defensores de la autonomía y miembros del Consejo de Aragón no tuvieron sitio en la España sepultada por el fascismo,
bajo un manto de silencio, miedo y represión. El destino de los 16 miembros de la comisión redactora del Estatuto de 1936 ilustra esa realidad. De ellos, al menos 4 debieron partir hacia el exilio. 2 habían sido asesinados en julio de 1936, víctimas de la feroz represión desatada por los sublevados. El resto, encarcelados, emigrados, sometidos a expedientes de responsabilidad política, condenados a un exilio interior. El destino de aquellas personas es un reflejo de cómo las esperanzas depositadas en la autonomía, como profundización en la democracia republicana, fueron defraudadas porque hubo un golpe de Estado al que sucedió una guerra civil y una dictadura que echaron por tierra todas aquellas esperanzas. Y Aragón se quedó con su Estatuto de Autonomía a punto de dar el último paso para ser aprobado. No es casualidad que 40 años después, cuando la dictadura está próxima a su fin, gran parte de la oposición democrática al franquismo se reuniese en Caspe, precisamente para celebrar los 40 años de aquel Congreso autonomista, pero para celebrar también y para reivindicar la democracia, la autonomía, como elementos inseparables dentro de una lucha por las libertades. Todas aquellas esperanzas depositadas en un estatuto de autonomía, al igual que lo que supuso aquel gobierno autónomo durante la Guerra Civil, merece ser conocido, difundido hoy día, visto en su contexto también, para ser mejor comprendido, porque todo ello ayudará también a conocernos mejor.